Bienvenidos, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. El día de hoy quiero compartir con ustedes varias porciones que están en la escritura, pero antes de eso quiero felicitar a todas las madres, ustedes que han dado tanto por sus hijos. El fruto de su vientre es bendito porque Dios va a transformar la vida de todos. Creo en el Señor que nuestras oraciones por sus hijos van a traer pronto la victoria que estás esperando. Sin más, quiero pedirles por favor, inclinen su rostro un momento o cierren sus ojos y quiero que hagamos juntos una oración. Padre, te doy muchas gracias por tu amor, por el poder de tu palabra, porque tu palabra nos transforma, nos enseña y nos lleva, Señor, a cumplir tu propósito, tu voluntad sobre nosotros. Señor y buen Dios, hoy nos disponemos para que nos hables de manera que podamos entender y ser transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañen por favor al libro de Tito capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Tito capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, de la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y encontramos aquí varias cosas interesantes. Y empieza a hablarle Pablo a Tito acerca de lo que es la sana doctrina. Y en el mismo libro fue escrito ese título: enseñanza de la sana doctrina. Y es que hemos pensado erróneamente que la sana doctrina solamente es que se predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera porción. Pero hay algo interesante en torno a la sana doctrina y tiene que ver con nuestro comportamiento. Ahora bien, la Escritura nos indica y nos enseña que tú y yo necesitamos vivir justa y piadosamente. Y la justicia tiene que ver con nuestras obras. ¿Qué es lo que tú haces y cómo lo haces? Y mira que comienza allí a hablar desde los hombres maduros, mujeres maduras, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hasta de los siervos. En aquella época eran llamados siervos, hoy los llamamos trabajadores. Algunos siguen siendo igual de esclavos, pero el punto no es ese. El punto es que tú y yo necesitamos transformar nuestra manera de vivir, de comportarnos. De nada sirve decir que creemos en Dios, que somos celosos de las cosas de Dios, que somos temerosos de Dios, si nuestro comportamiento no está alineado a su enseñanza y a su doctrina. Es por esto que el día de hoy quiero que hablemos un poco acerca de algunas de estas cosas que realmente implican tener la sana enseñanza de Dios sobre nuestra vida y por tanto llamarnos a nosotros mismos cristianos. Con algunas personas he hablado últimamente acerca de que ser cristiano no es creer en Cristo solamente, sino vivir a la manera de Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. Durante muchos años yo he dicho, y casi que ha sido un chiste, que meter la cabeza en una vitrina de una panadería no me hace un bizcocho.
Y el pan realmente tiene que pasar por un proceso antes de ser puesto en la vitrina de la panadería. Y tú y yo necesitamos vivir ese proceso con Dios. Que Dios nos moldee, que Dios nos amase, porque a veces somos duros y necesitamos pasar ese trato. Pero antes de tratar ese trato, tratemos nosotros mismos con nuestro corazón y comencemos ese proceso de cambio que tanto necesitamos. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a otra escritura. Eso está en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquí está hablando Pablo con su equipo ministerial, o bueno, de su equipo ministerial hacia los colosenses. Dice: no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa llenura del conocimiento de la voluntad de Dios se da solamente cuando tú te expones a su palabra. No solo cuando la lees, sino cuando permites que predicaciones, enseñanzas sean recibidas a ti. ¿Sabes qué? Durante años he visto personas que asisten a una iglesia y están de cuerpo, pero su mente está en otro lado. Están de cuerpo y dicen amén a cualquier cosa que se les pregunte. Entonces uno pregunta: ¿y cuántos están dormidos? Pero ahora no falta el que dice amén. ¿Y por qué es esto? Porque no estamos siendo realmente sometidos voluntariamente al poder de su palabra. Para que esto suceda, tú necesitas pasar un tiempo de aprendimiento, de enseñanza, de entrenamiento. Y somos entrenados cuando no solamente somos expuestos a la palabra, sino que tomamos nota, cuando escudriñamos, cuando revisamos las palabras que no comprendemos, cuando revisamos en una y otra versión de la Biblia lo que el Señor quiere hablarnos directamente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Es allí cuando empezamos a ser entrenados por Dios, y esa exposición voluntaria de ir a leer la palabra, de meditar la palabra, de repetir el mensaje, de tomar nota, de ir tú mismo a leer la palabra, escudriñar, eso comienza a hacer un cambio en tu vida y te comienza a llenar del conocimiento de su voluntad. Pero aquí viene otra cosa importante: orar, pidiendo conocer su voluntad. Luego dice que seáis llenos, pongámoslo acá, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo, aquí no está hablando de una inteligencia matemática o lógica, está hablando de una inteligencia espiritual. Y eso es algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Señor, dame inteligencia espiritual. ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahora bien, si en el libro de Tito decía que todos nosotros, hombres, mujeres, adultos mayores, jovencitos, todos nosotros necesitamos comportarnos de una manera diferente, pues el conocimiento de su voluntad y la sabiduría e inteligencia espiritual nos sirven para poder andar, es decir, vivir como le agrada a Dios. Sigamos, dice la Escritura entonces: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mira eso tan interesante: agradándole al Señor en todas las cosas. ¿Sí? En todas las cosas. Dios quiere que tú le agrades en todas las cosas. Dice, llevando fruto, es decir, llevando resultados de lo que la palabra de Dios hace en tu vida. Dice, de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes que hay personas que no crecen en el conocimiento de Dios? Hay personas que sencillamente no avanzan. Mira, pasan años y años y años allí en la religión, pero no son transformados. Su vida no cambia. No tiene esa descripción que estaba allí en la Escritura en Tito, diciendo que los hombres sean prudentes, que las mujeres sean prudentes, que los hombres sean sanos en la fe, en amor. Ahora, miren lo que está diciendo acá tan tremendo: que sean sanos en amor, ancianos sanos y personas maduras sanas en paciencia y en amor. Conozco tanta gente madura que no es nada paciente. Pero aquellos que se han expuesto a la palabra, que se han expuesto a la sana doctrina, usualmente son apacibles, son tranquilos, son calmados y tienen paciencia, fe y amor.
Y tú y yo necesitamos llegar a eso. Necesitamos llegar a ese punto. Ahora, estábamos en Colosenses, voy a regresar allí, Colosenses capítulo 1, y dice, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice algo interesante acá, Él nos reconcilia, Él perdona nuestros pecados, Él nos traslada de las tinieblas a la luz, pero ahora necesitamos tú y yo ser fortalecidos con poder. Mira lo que está diciendo, para paciencia y duración, es lo que está diciendo. Ahora, que las cosas buenas sobre tu vida perduren, que las bendiciones sobre tu vida perduren, es lo que Dios desea, pero para eso necesitamos el entendimiento de lo que es la sana doctrina. Les decía en el comienzo, sana doctrina no es solamente que creamos o prediquemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo es. La sana doctrina, realmente la doctrina o la enseñanza cristiana, está contenida en la Biblia. Pero tú tienes que entender que hay unos procesos y hay unas cosas que ya no eran para nosotros, ya no son para nosotros. Hay cosas que eran exclusivamente para los judíos, para los linajes o los hijos de Abraham. La doctrina para nosotros está contenida casi desde los evangelios, porque los evangelios son como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la enseñanza para nosotros, los no judíos, está entre el libro de Hechos y Judas, antes de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro profético para esos tiempos, definitivamente, pero es un libro profético y significa revelación. Ahora bien, antes de entender la revelación, tú necesitas entender la enseñanza. Así que la enseñanza está contenida en el libro de Hechos, todas las epístolas, hasta el libro de Judas, pero entendiendo que los evangelios son esa transición, ¿sí? Es la historia de Jesús, de cómo muere, de cómo resucita, primero cómo nace, cómo crece, cómo enseña. Hay enseñanzas, por supuesto, también absolutamente válidas para nosotros. Necesitamos entender qué es esa transición entre la ley del antiguo pacto y la doctrina del nuevo pacto. No estoy diciendo en ninguna manera que debemos olvidar la enseñanza de la ley. No, porque la ley es lo que nos permite entender ahora esta nueva dimensión en la que estamos, que se llama la dimensión de la gracia, el tiempo de la gracia de Dios. Ahora, tú y yo necesitamos entender otra cosa. Fuimos redimidos de la maldición de la ley, pero no de la ley. Porque la ley nos enseña que necesitamos un Salvador. La ley nos enseña que todos nosotros hemos pecado. Y allí también hay doctrina. Entonces, la sana doctrina, además de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tiene que ver con creer que toda la suma de la palabra Antiguo y Nuevo Testamento es la verdad, pero entender que hay cosas que ya no se aplican para nosotros. Cosas de la ley que ya no se aplican para nosotros. Y hay entender también que la enseñanza de Cristo es la verdad condensada en toda esta palabra. Ahora bien, quiero ir a Hebreos capítulo 6, versículo 1, para que entendamos algunas cosas más de lo que es puntualmente la enseñanza, o mejor, la doctrina básica. Lo que todo creyente en Jesucristo debe conocer para poder avanzar luego, y habiendo puesto un cimiento, una base de lo que significa la doctrina, ir creciendo hacia lo que denominamos una sana doctrina, que es un equilibrio perfecto entre lo que es el entendimiento del Antiguo Testamento, el entendimiento de la ley, el entendimiento de la gracia y la revelación de lo que ha de venir. En este orden de ideas, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Entonces veamos cuál es el fundamento. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora,
Fíjese bien que aquí no está diciendo solamente el arrepentimiento de pecados, sino de obras muertas. Significa de aquello que nos produce muerte. Hay cosas que en sí mismas no son pecado, pero tampoco producen nada bueno sobre ti. Y el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar y vivir. Y hay cosas que necesitamos definitivamente cambiar para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdense, Pablo arranca diciéndole a los colosenses que él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que tú vivas en escasez, sino que vivas en abundancia. Y hay algunas personas que necesitan primero cambiar el chip para saber que necesitan y que Dios desea que vivas en esa abundancia de todo. No estoy hablando solamente en lo económico, abundancia de todo. En la prosperidad de Dios. Ahora, la prosperidad de Dios implica un primer paso, y es que Dios quiere que tengas en todo lo suficiente. Y allí necesitamos cambiar un chip también, es decir, arrepentimiento. Hay personas que no se conforman ni siquiera con lo suficiente. Entonces no vas a poder vivir bajo la abundancia de Dios, porque primero viene, el primer paso de la prosperidad es que Dios te da en todo lo suficiente. Luego de eso viene la abundancia. Si tú no aprendes a vivir primero con lo suficiente, jamás vas a poder disfrutar la abundancia, y mucho menos la sobreabundancia. Entonces, hay personas que quieren disfrutar la sobreabundancia solamente pactando o dando dinero. ¿Sabes que no tiene que ver tanto con eso? Sino cómo estás viviendo tu vida como administrador de lo que Dios te ha dado. Qué tan generoso estás siendo, qué tan bondadoso, qué tan misericordioso por Dios. Y entonces cuando tú comienzas a vivir en esto, que fíjate, tiene que ver más con la conducta que con la cantidad de dinero que tú das. Ahí la importancia de lo que significa la sana doctrina. No todo es dinero. Ahora bien, continúo con otro ejemplo del arrepentimiento de obras muertas, yendo casi hacia lo mismo. Hay personas que están esperando que la provisión de Dios caiga milagrosamente del cielo. Si tú no pones tu mano al uso, si tú no pones tu mano en la obra, jamás vas a poder ver los resultados. Así que hay cositas que necesitamos entonces procesar con lo que es el arrepentimiento, que no significa solamente arrepentimiento de pecados, sino de obras muertas. Continuamos. Dice entonces la Escritura. Hebreos capítulo 6, versículo 1, parte final, dice: no echando otra vez el fundamento. Entonces fíjese, aquí habla de un fundamento, algo que es principal, algo que es prioritario. 1, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y número 2, de la fe en Dios. Y aquí sí viene algo interesante. Tú tienes que aprender a conocer quién es Dios, que Él es Padre, que Él es el Hijo, que Él es Espíritu Santo. Yo no estoy tan de acuerdo con la palabra Trinidad, porque literalmente la palabra Trinidad significa tres dioses. Y nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios con tres manifestaciones. Nos creó a su imagen y semejanza. Yo no soy tres Carlos Andrés Saavedra Herrera. Yo soy un solo Carlos Andrés. ¿Ves? Que tengo un cuerpo, que tengo un alma, que tengo un espíritu dentro de mí. Bueno, de la misma manera es Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo no tenemos que decir mucho, pues es el Espíritu de Dios. El Hijo, la imagen visible del Dios invisible. Y por supuesto, Padre vendría a ser como nuestra alma. Entonces, cuando unimos todo, entendemos Él es Dios. ¿Sí? Pero necesitamos desarrollar otra palabra que es interesante: fe en Dios. No solamente saber que le hay, sino aprender a confiar en Él con toda el alma, con todo el corazón. Ahora bien, continuamos en la Escritura. Dice entonces, versículo 2, de la doctrina de bautismos. Ahora fíjese bien esto, está diciendo bautismos, no bautismo. ¿Por qué? Porque existe el bautismo en agua, que es para el arrepentimiento, bueno, para el perdón de los pecados, y existe el bautismo en el Espíritu para ser empoderados. Entonces, el primer bautismo
El primer bautismo nos limpia del pecado, el segundo bautismo, que es en el Espíritu, nos empodera. ¿Sí? Y es una doctrina que necesita ser bien enseñada. ¿Sabe que hay tantas locuras que se enseñan a veces acerca sobre todo del bautismo del Espíritu? Que no son, y que la gente termina imitando las lenguas porque se cree que la única señal de ser lleno del Espíritu Santo es orar en otras lenguas, y no es la única señal. Entonces personas, por querer ser bautizados, por querer demostrar que son llenos del Espíritu, que no tienen el don de lenguas, comienzan a imitar el don de lenguas de otras personas. Entonces los escucha uno orando siempre la misma frase: Riva canta la barajaya. Ahora, no estoy criticando si usted lo hace de esa manera, perdóneme, por favor. Pero escuchamos a tantas personas porque alguien alguna vez les enseñó que eso era orar en lenguas y que esa era la evidencia del Espíritu. No, resulta que las lenguas también pueden ser lenguas modernas. Puede ser inglés. Yo personalmente vi hace muchos años a una mujer campesina de edad orando en alemán. Yo no sabía que era alemán, pero teníamos en ese preciso instante un amigo alemán ahí. Y escuchó perfectamente y entendió perfectamente. Luego le preguntó a la señora: ¿usted dónde aprendió mi idioma? ¿Dónde aprendió alemán? Y ella le dijo: no, yo no he aprendido alemán. Yo ni siquiera sé de usted de qué me está hablando. ¿Y qué era? Que era Dios trayendo un mensaje exclusivamente para él. Él era el único que iba a poder entender ese mensaje. Ahora bien, pueden ser lenguas muertas ya, una lengua indígena antigua. Puede ser una lengua angelical. Entonces, saquémonos de ese paradigma de en torno a las lenguas. Tal vez más adelante podremos hablar un poco acerca de eso. Pero continúa la escritura diciendo de bautismos, de la imposición de las manos, porque la imposición de las manos también es toda una doctrina. Se impone manos para bendecir, se impone manos para sanar a los enfermos, ¿sí? Luego dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora bien, déjeme ver esto acá. Muy poco a veces se enseña acerca de la resurrección de los muertos, muy poco, y del juicio eterno. Ahora, se ha dicho muchas veces que todos nosotros vamos a tener que comparecer ante el juicio del gran trono blanco, ante el Padre Celestial, y que tenemos que rendir cuentas, pero poco se habla a veces acerca de la resurrección de los muertos. Y aquí quiero tomarme unos minutos nada más. Hoy día también pueden resucitar los muertos. Ahora, fíjese que alrededor de esto luego dice que algunos pudieron disfrutar del poder, ¿cierto?, del siglo venidero. Ahora está diciendo, este es un siglo de poder, en donde tus palabras, en donde tu oración puede generar que un muerto reviva, resucite. Yo mismo lo he visto, yo mismo he sido testigo de esto que les estoy hablando. Personas que mueren, pero que resucitan en el nombre de Jesús, porque se da un testimonio del poder, de la gloria, de la gracia de Dios. Ahora bien, si Dios nos entrega, nos otorga el poder ahora para resucitar muertos, ¿no lo hará también para resucitar, qué sé yo, un pulmón, un riñón que está allí desfalleciendo? ¿No lo hará tal vez para resucitar algo en tu familia, en tu empleo, tu economía? Y por eso yo quiero invitarles a que vivamos realmente la sana doctrina, porque la sana doctrina no es solamente creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino tener todo esto en orden, incluida nuestra conducta. Cuando tú comienzas realmente a ser transformado por su palabra, a que tu pensamiento, a que tu corazón sea renovado, a que si fallabas en algo, procures y trabajes allí en esto para no seguir fallando en eso, porque ¿sabes qué? Hay otra cosa aquí importante en torno al perdón, por ejemplo. Hay personas que no asumen el perdón que ya Jesucristo nos entregó y la redención que nos entregó. Hay personas que van al otro extremo, abusan y abusan de la gracia y del perdón de Dios y pecan y pecan y pecan y pecan y quieren estar en ese círculo vicioso. Hay quienes se sienten condenados acerca de la falla que han cometido.
Y necesitamos encontrar el punto exacto, el punto neutro, en donde sí, Dios perdona nuestras faltas, pero no debemos ser necios y reiterativos en el pecado. Necesitamos transformar nuestra manera de vivir y entonces Dios va a actuar sobre nosotros con gran poder y gloria. Y esto es lo que estamos esperando, que precisamente la manifestación del Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Y va a ser cuando comenzamos a cambiar, cuando comenzamos a ser transformados, cuando permitimos que su buena palabra transforme nuestra vida y nuestro corazón. Quiero recordarles algo importante. El Señor está cerca. Y por eso, más que antes, más que nunca, necesitamos vivir, como decía Colosenses. Y quiero, de hecho, volver a leer, si usted me permite, volver a leer esa escritura. Déjeme ver. Dice entonces, desde el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean, mira lo que está diciendo, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Me salté una parte. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, importante, renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Y aquí tal vez necesito ahondar un poquito más. Es necesario que tú y yo comencemos a renunciar a esta palabra que es clave, impiedad. Lo que nos aparta de la relación con Dios. Entendamos esto. Piedad es la relación con Dios, las manifestaciones de nuestra relación con Dios. La impiedad viene siendo todo aquello que nos aparta de esa relación con Dios, incluido el pecado, por supuesto. ¿Sí? Entonces dice la Escritura, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Esos son deseos carnales, las concupiscencias. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora bien, esta palabra es tremenda y yo quiero que tú en casa termines de leer todo el libro de Colosenses, de Tito también, y puedas avanzar en lo que aquí Tito está recibiendo de parte de Dios por medio de la mano de Pablo. Palabra fiel es esta, que es necesario que tú y yo cambiemos y mostremos estas nuevas buenas obras, que entendamos que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo interesante en nosotros, que es renovarnos y transformarnos. Para eso necesitas estar dispuesto. Una cosa maravillosa que está aquí, Pablo mismo nosotros mismos éramos rebeldes, insensatos. En otro tiempo teníamos diversos deleites, diversos pecados, está diciendo allí. Pero Jesucristo nos salvó, no por nuestras obras, no por nuestros actos, sino por su amor y su misericordia. Él entregó su sangre por nosotros. Ahora nosotros necesitamos caminar, ahora sí, en esas buenas obras. Ahora sí, comenzar a hacer cosas diferentes en nosotros. Y quiero invitarte ahora a orar. Ora conmigo, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo presento a cada persona que está viendo este video en el nombre de Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo. Como sacerdote yo les bendigo y declaro, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia viene sobre sus vidas, que tú transformas su vida y su corazón. Señor, todos nosotros estamos sujetos a diferentes deseos de nuestra carne, a diferentes deleites que nos embargan. Ayúdanos, fortalécenos con el poder de tu palabra para ser transformados, Señor, para que ya no vivamos de la misma manera, desordenadamente, sino que tu gracia, tu amor y tu misericordia venga sobre nosotros para restaurar, para sanar, para transformar. Gracias, Dios, en el poderoso, glorioso y santo nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande, magnífico y digno de ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte también a que puedas escribirnos a nuestros números al 310-800-3046 o 316-404-8009 y solicites que te llegue un mensaje de difusión. Diariamente Jorge Armando está redactando y recibiendo inspiración de Dios para traer un mensaje de ánimo, de fe, de esperanza, de amor, que nos llena de optimismo para transformar nuestra vida. Esto es un mensaje de la cosecha virtual que llegará a ti. Y quiero también pedirte que te suscribas al canal, que allí donde está la campanita, también pongas para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video. Dale like y comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Así vamos a poder hacer una buena obra también. Yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Que Dios te bendiga y te guarde.